¿Te acuerdas de tu vida antes de la familia? Hay una persona de aquella época que antes lo sabía todo de ti. Piensa cuánto hace que no habláis. Y no pasó nada. No hubo discusión, ni traición, ni un portazo del que puedas acordarte. Simplemente un día dejasteis de coincidir y otro día dejasteis de escribiros, y esa persona pasó de ser imprescindible a ser alguien de quien te enteras por una pantalla. Y antes de que pienses que es culpa tuya, para. Esto no le pasa solo a tu pareja ni a tu familia, le pasa a casi todas. Es tan común que tiene explicación y no es la que te has dado. Seguramente te lo explicaste con una frase: no hay tiempo. Y es verdad a medias. Falta tiempo, falta dinero y cuesta coincidir con quien ya no está en tu misma etapa. Pero todo eso es lo que ves. Debajo hay algo que no ves y es lo que de verdad mueve la pieza. Cuando formas una familia, tu cerebro reorganiza en silencio a quien considera imprescindible y mueve a quien lo era todo a un anillo más lejano, uno que casi no pide mantenimiento. Lo hace sin avisarte, y para cuando te das cuenta, ya está hecho. No es falta de cariño, no es que hayas cambiado a peor. Es un mecanismo del vínculo que casi nadie te ha explicado y que la psicología lleva décadas describiendo. Hoy desmontamos qué le pasa exactamente a tus amistades cuando formas una familia, por qué ocurre sin que lo notes y qué puedes hacer para que no lo decidan por ti. Hay alguien a quien llamas cuando las cosas van mal. No lo piensas, simplemente lo haces. Ese número, esa persona, aparece sola. Y hay otra a quien buscas cuando quieres celebrar algo. Y otra cuya sola existencia te hace sentir que el mundo es un sitio más manejable, aunque no la hayas visto en semanas. Eso no es casualidad. Es un sistema. Tu cerebro tiene, desde que naciste, una lista muy corta de personas a las que considera imprescindibles. No la escribiste tú. Se fue formando sola, con el tiempo y con el uso. Las personas que estaban ahí cuando las necesitabas, que respondieron, que aparecieron, fueron subiendo en esa lista. Las que no, fueron bajando. Así de simple y así de casual. Y es exactamente el tipo de mecanismo que en anatomía mental nos interesa desmontar. Los que operan sin que los veas, los que deciden cosas por ti antes de que tú llegues a decidirlas. De niño, esa lista la encabezaban tus padres. Eran las personas a las que corrías cuando algo iba mal, las que te hacían sentir seguro para salir al mundo. Pero según fuiste creciendo, algo fue cambiando. Aparecieron los amigos, apareció alguien especial, y poco a poco, sin que lo decidieras, tu cerebro fue recolocando a la gente. Los padres fueron bajando, los amigos subieron, y cuando llegó una pareja que duró, que se volvió íntima, que estuvo ahí de verdad, esa persona fue escalando hasta lo más alto. Despacio, sin que te dieras cuenta, hasta que un día era ella a quien llamabas primero. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Ese sitio de arriba no es para siempre. No es un título que se concede y ya está. Es un sitio que se mantiene con una sola cosa: presencia. Tu cerebro le da el puesto a quien de verdad cumple la función, una y otra vez. No a quien la cumplió hace 5 años. Piénsalo así. Tienes un grupo reducido de personas en lo más alto de esa lista. Tu pareja, quizás un hijo, quizás alguien más. Y justo debajo, tus amigos de siempre, los de antes, los que conocen tu historia. Pero esos amigos tienen un problema que aún no has visto. Su sitio en tu lista depende de que sigas usándolo, de que sigas llamando, quedando, contando. Y en el momento en que eso se interrumpe, aunque sea sin querer, aunque sea porque la vida se llenó de otras cosas, el cerebro empieza a moverlos, despacio, sin avisarte, hacia abajo.
no porque ya no los quieras, sino porque así funciona el sistema. Y lo que viene ahora es lo que convierte esto en algo más que una mala racha de comunicación. Porque resulta que cuando formas una familia, ese sistema no solo se ralentiza, se reorganiza entero. Y esa reorganización tiene un coste concreto, medible, que nadie te enseñó a ver venir. Imagina que pudieras ver tu vida social como un mapa. Un punto por cada persona con la que tienes contacto real. No seguidores, no contactos guardados en el móvil. Personas con las que de verdad interactúas. Ese mapa tiene capas. En el centro, las personas más cercanas, las que están en todo. Un poco más afuera, las que ves con regularidad pero no en todo. Más afuera aún, las que aparecen de vez en cuando. Y en el borde, las que casi no piden mantenimiento pero siguen ahí. Ahora viene algo que los investigadores llevan décadas documentando y que probablemente ya intuías. Ese mapa no se queda igual cuando tu vida cambia. Se mueve. Y se mueve de una manera muy concreta. Cuando llega una transición grande, una pareja estable, un hijo, un cambio de ciudad, entran personas nuevas. Eso es lo esperable. Lo que casi nadie ve es lo que pasa al mismo tiempo. Las amistades de antes, las del mapa anterior, empiezan a moverse hacia afuera. No desaparecen de golpe. Se deslizan, de la capa de dentro a la de en medio, de la de en medio a la del borde, y del borde, a veces, fuera del mapa. Y hay algo que resulta todavía más revelador. Los lazos familiares no se mueven. Los estudios lo confirman una y otra vez. Cuando la vida cambia, la familia se queda donde estaba. Los amigos, no. ¿Por qué? Porque la familia no necesita que la uses para mantenerse en el mapa. Está ahí por defecto. Una amistad, no. Una amistad necesita contacto, presencia, uso. Y en el momento en que eso falta, empieza a deslizarse. Hay algo más. Las personas nuevas que entran después de la transición, los amigos que haces cuando ya tienes hijos, los padres del colegio, los compañeros de la nueva etapa, no van al centro del mapa, van al borde, a las capas de menos coste, las que no exigen tanto. Son vínculos más fáciles de mantener porque comparten tu contexto actual. Pero son también vínculos más superficiales, o sea que al mismo tiempo que pierdes profundidad en lo que tenías, ganas amplitud en cosas que no pesan tanto. Y esto no es una mala racha. No es que hayas descuidado a tus amigos una temporada. Es el patrón. Es lo que le pasa a casi todo el mundo cuando forma una familia, documentado una y otra vez en estudios con miles de personas durante años. La pregunta que queda es ¿por qué ocurre exactamente así? Y la respuesta tiene que ver con algo que tu mente hace en silencio y que ya empezamos a ver en el bloque anterior. Piensa en cuánta energía emocional tienes en un día normal. No la energía física, sino la otra. La de estar presente para alguien. La de preguntar cómo está y de verdad escuchar la respuesta. La de recordar lo que te contaron la semana pasada y preguntar cómo acabó. Esa energía no es infinita y tu mente lo sabe. Por eso no la reparte por igual entre todas las personas de tu vida. La concentra, la pone donde más la necesita, donde más la usa, donde más sentido tiene invertirla. Y en el momento en que formas una pareja estable, esa concentración se vuelve todavía más intensa. Hay un patrón que se repite una y otra vez cuando se estudia cómo funciona el vínculo en adultos con pareja. Las personas emparejadas son mucho más selectivas con su afecto que las que están solas. Ponen casi todo en un sitio, en la pareja, y al hacer eso, sin quererlo, le quitan a todos los demás. No es que quieran menos a sus amigos, no es que valoren menos a su familia, es que la energía fue a otro sitio.
y lo que no recibe energía se enfría. Imagínalo como un fuego. Cuando eras más joven, ese fuego lo alimentabas en muchos sitios a la vez. Los amigos, la familia, las relaciones nuevas que ibas formando. Repartías la leña, pero cuando llega una pareja de verdad, una que se vuelve central en tu vida, casi toda la leña va ahí. El fuego de ese vínculo crece y los otros sin leña van bajando. Ahora añade los hijos, porque los hijos no entran al círculo, irrumpen, ocupan el centro entero y lo hacen con una urgencia que no tiene ningún otro vínculo, porque son dependientes, porque lo necesitan todo, porque el mecanismo de protección se activa al máximo. Tu mente no puede no atenderlos, no tiene esa opción. Y entonces el círculo, que ya se había ajustado con la pareja, vuelve a ajustarse. Todo lo que no es el núcleo familiar inmediato empieza a ceder espacio. Las amistades, que ya habían bajado un anillo, bajan otro. Y algunas, las que llevaban más tiempo sin recibir presencia ni energía, llegan al borde. Y del borde al olvido hay muy poca distancia. Y aquí viene algo que resulta todavía más interesante. No es solo que tengas menos energía para los amigos, es que emocionalmente te sientes más lejos de ellos. La conexión se percibe distinta. No porque hayan cambiado ellos, sino porque tú te reorganizaste por dentro y ellos quedaron al otro lado de esa reorganización. Tu círculo más íntimo se contrajo, no desapareció. Se hizo más pequeño, más denso, más centrado en el núcleo familiar. Y todo lo que quedó fuera empezó a sentirse, poco a poco, más lejos. Eso no es dejar de querer. Es un mecanismo de protección. Tu mente concentra los recursos donde más los necesitan quienes dependen de ti. No lo decidiste conscientemente, lo ejecutaste. Porque llevas grabado en lo más profundo que tu primer trabajo es que tu núcleo sobreviva. Son las emociones primarias en acción. El mismo sistema que te hace correr hacia tu hijo cuando llora, o sentir un nudo cuando alguien amenaza a alguien que quieres. Opera antes de que el pensamiento llegue. Tu mente ya reorganizó las prioridades antes de que tú supieras que había algo que reorganizar. Por eso no lo notaste, porque no pasó donde tú miras, pasó mucho más adentro. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas una relación de pareja, que tiene precio, no en dinero, en plazas. Tu círculo más íntimo, el de verdad, el de las personas a las que llamarías a las 3 de la mañana si algo va mal, tiene sitio para muy poca gente, menos de lo que crees. Y no porque seas frío o poco sociable, sino porque mantener ese tipo de vínculo cuesta. Cuesta tiempo, cuesta presencia, cuesta energía emocional. Y esos 3 recursos son limitados. Cuando entra una pareja en ese círculo, no aparece una plaza nueva. Ocupa las que ya había. Y las que ocupa son las más cercanas, las más costosas de mantener. El resultado es que, sin que nadie lo decida, 2 personas que estaban en ese núcleo empiezan a desplazarse hacia afuera. Generalmente, una es un amigo, la otra, un familiar. No es que los hayas abandonado, es que el círculo se reorganizó y ellos quedaron un anillo más afuera. Ahora imagina qué pasa cuando a eso le añades los hijos. Porque los hijos no entran al círculo, irrumpen, ocupan el centro entero y lo hacen con una urgencia que no tiene ningún otro vínculo, porque son dependientes, porque lo necesitan todo, porque el mecanismo de protección que vimos antes se activa al máximo. Tu mente no puede no atenderlos, no tiene esa opción. Y entonces el círculo, que ya se había ajustado con la pareja, vuelve a ajustarse. Todo lo que no es el núcleo familiar inmediato empieza a ceder espacio. Las amistades, que ya habían bajado un anillo, bajan otro. Y algunas,
Las que llevaban más tiempo sin recibir presencia ni energía, llegan al borde. Y del borde al olvido hay muy poca distancia. Y aquí viene el giro que menos se espera. La amistad que más riesgo corre no es la más frágil. No es la que siempre fue complicada de mantener, la que requería esfuerzo, la que necesitaba cuidado constante. Esa ya sabes que hay que trabajarla. La que más riesgo corre es la que considerabas sólida, la de toda la vida, la que dabas por sentada precisamente porque nunca había fallado, porque esa es la que deja de recibir atención sin que nadie lo note, la que no pide, la que espera, y la que un día, sin portazo, sin drama, simplemente ya no está donde estaba. Las amistades no se rompen, se enfrían. Y las que más se enfrían son las que nadie pensó que necesitaban calor. Todo lo que hemos visto hasta ahora puede sonar a sentencia. Como si formar una familia fuera la firma de un contrato en el que cedes tus amistades sin posibilidad de negociación. No lo es. El mecanismo existe. El patrón es real. Pero un patrón no es una ley. Y la diferencia entre las personas que alejan a sus amigos al formar una familia y las que no, no está en la suerte ni en tener más tiempo. Está en algo muy concreto que hacen distinto. Lo primero que hay que entender es esto. La amistad adulta, después de los hijos, no sobrevive sola. No porque sea frágil, sino porque ya no tiene el contexto que la sostenía antes. Las salidas, los planes espontáneos, los sitios donde simplemente coincidíais. Ese contexto desapareció, y si no lo reemplazas por algo, el vínculo se queda sin suelo donde crecer. La primera herramienta es la más incómoda: volverlo explícito. Las amistades de adulto que sobreviven a la familia son las que en algún momento alguien dijo en voz alta: esto me importa, quiero que sigamos. No con drama, sin necesidad de una conversación profunda. A veces es tan simple como mandar un mensaje que no pide nada, que solo está ahí. O proponer una fecha concreta en el calendario, no un quedamos pronto que nunca ocurre. La intención sin acción no alimenta ningún vínculo. La segunda tiene que ver con el contenedor, que es la palabra que mejor lo describe. Antes de la familia, el contenedor de tus amistades era el mundo de fuera, el bar, la cena, la noche libre. Ese contenedor ya no está disponible de la misma manera. Lo que hacen las familias que sí mantienen sus amigos es construir uno nuevo, no separado de la vida familiar, sino dentro de ella. El amigo que entra en casa, que comparte la comida del domingo, que conoce a tus hijos y al que tus hijos conocen. Ese amigo no compite con tu familia, convive con ella. Y eso lo hace casi imposible de perder. No es casualidad que en muchas culturas este modelo sea el predeterminado. La vida social no ocurre a pesar de la familia, sino con ella. Y las personas que crecieron en ese modelo tienen amistades que duran décadas sin esfuerzo aparente, porque el esfuerzo está integrado en la estructura de su vida, no añadido encima. La tercera herramienta es la que más se ignora: la sincronía de etapa. No todas las amistades pueden sobrevivir a todas las etapas. Y eso no es un fracaso, es la naturaleza del vínculo adulto. Las amistades más resistentes después de tener hijos suelen ser las que comparten el mismo contexto. Otras personas con familia, con las mismas limitaciones, con el mismo tipo de vida. No porque las demás no importen, sino porque la sincronía reduce la fricción. Cuando los dos lados de una amistad entienden desde dentro lo que está pasando, no hace falta explicarlo ni justificarlo. Y eso libera energía que de otro modo se gasta en gestionar la distancia.
Eso no significa abandonar a los amigos de antes que tomaron caminos distintos. Significa entender que esas amistades necesitan un tipo de cuidado diferente, más intencional, más explícito, porque la coincidencia natural ya no existe. Y hay algo más, lo último, que quizás es lo más importante de todo lo que hemos visto hoy. Recuerda lo que dijimos al principio. Esto le pasa a casi todas. El patrón existe, está documentado, tiene una explicación, pero también existe su contrario. Hay personas que forman una familia y mantienen sus amigos, no porque tengan más horas en el día, sino porque entendieron que el vínculo no se mantiene solo y decidieron hacer algo al respecto. El mecanismo opera en silencio, pero tú no tienes que quedarte callado. Hemos visto hoy cómo funciona el mecanismo, cómo tu mente reorganiza en silencio a quien considera imprescindible, cómo las amistades no se rompen, se enfrían, y cómo las que más riesgo corren son precisamente las que dabas por más seguras. Y si llevas un rato escuchando esto con alguien en mente, con una cara concreta, con un nombre que no has dicho en voz alta, pero que ha estado ahí desde el principio, eso no es casualidad. Es que ya sabías. Ahora viene la pregunta que este vídeo no puede responderte, porque la respuesta es tuya. Entender un mecanismo no lo desactiva. Saber por qué haces algo no significa que automáticamente dejes de hacerlo. Si así fuera, nadie seguiría fumando después de leer las consecuencias en la cajetilla. Nadie seguiría postergando lo que sabe que tiene que hacer. Nadie seguiría en patrones que reconoce, pero no consigue cambiar. Porque entre entender y cambiar, hay una distancia que la información sola no cruza. Lo que sí puede hacer la información es esto: darte el punto de partida, mostrarte dónde está el patrón. Y una vez que lo ves, ya no puedes no verlo. Y eso, aunque no lo parezca, es lo más difícil. Porque la mayoría de las personas viven este proceso sin nombre, sin explicación, convencidas de que simplemente así es la vida cuando tienes familia. Tú ya sabes que no es solo eso. Y hay algo más que vale la pena recordar, porque a veces se olvida en medio de todo esto. Las amistades son necesarias, no como un lujo de cuando tenías menos responsabilidades, como una necesidad real, documentada, que afecta cómo te sientes, cómo funcionas, cómo envejeces. Las personas con vínculos sólidos fuera del núcleo familiar son más resilientes, más sanas, más enteras. No es sentimentalismo, es biología. Y la vida tiene fases. Las prioridades que tienes hoy no son las que tendrás en 10 años. Los hijos crecen, el núcleo se estabiliza, tú evolucionas. Y llega un momento, para mucha gente, en que el espacio que antes no existía vuelve a abrirse. Y con ese espacio vuelve también la posibilidad de retomar, de calentar vínculos que se enfriaron pero no murieron, de ampliar el círculo de nuevo, esta vez con más conciencia de lo que vale. El mecanismo no es una condena de por vida, es una fase. Y saber que es una fase cambia cómo la vives mientras dura. Si este vídeo te ha removido algo, suscríbete. Cada semana desmontamos un mecanismo diferente del comportamiento humano. No para darte respuestas hechas, sino para que veas lo que de otro modo ocurre sin que lo notes. Que es exactamente de lo que hemos hablado hoy. Lo que hagas con todo esto es la parte que depende de ti. Si vale la pena hacer algo, ¿a quién? ¿Cómo? Esas preguntas no tienen una respuesta universal. Tienen la tuya. Piensa en esa persona. Ya sabes quién es. Y la próxima semana vamos a entrar en algo que tiene que ver con todo esto, pero desde un ángulo que probablemente no has visto antes. Nos vemos ahí. Anatomía mental. Tu mente, tu código.